En esta séptima parte del tema Estados Unidos, gestándose la guerra civil, vamos a mostrar varias cosas, sí, todas interesantes, pero hay una que va a destacar y mucho, y tiene que ver con el señor Vance. Medios católicos que hablan, ¿con quién? Sí, con él, pero que además hacen todo un análisis de varias situaciones que están dividiendo el propio catolicismo en Estados Unidos. Pero mirad qué tendencia es la que se quiere implementar y cómo la profecía nos hablaba de ello. El resto de cosas a presentar también hoy son interesantes. Pero ya os digo, esa es la clave para entender cómo la profecía se está cumpliendo delante nuestro. Y como es habitual, después de esta portada, poniendo los personajes ilustres de los cuales vamos a tratar hoy, hace referencia una vez más que si no habéis visto estas conferencias presentadas en Carolina del Norte el día 15 de junio de 2024, no sigáis viendo esta conferencia porque quizás no vais a entender mucha cosa. Mirad estas primero y luego continuad con esta e incluso con las anteriores partes de esta nueva serie, porque es la forma en que captaréis mejor todo lo que aquí se expone. Dicho esto, empezamos por la primera de las noticias. Kamala Harris ataca a Trump en su primer mitin tras la renuncia de Biden. Fui fiscal, conozco a los tipos como él, y hace un retrato de todos esos tipos que, vamos, ningún piropo para nadie, en definitiva, ya me entendéis. O sea, la peor calaña es de lo que trata ella y después hace una comparativa refiriéndose a que así es precisamente Donald Trump. Bueno, pues esto es el continuo y lo que va a ser continuo hasta que Dios quiera, en que uno a otro se irán atacando continuamente. Pero sigamos viendo, porque todo esto tendrá más reacciones, pero ahora algo que es interesante. Vamos a ver algún artículo de medios católicos. Este es del National Catholic Register. El historial de Kamala Harris en cuestiones católicas, lo que hay que saber. El artículo es bastante más extenso, pero os he recopilado solo esta parte. Harris ha promovido constantemente el aborto, ha criticado a los candidatos católicos a la judicatura y se ha opuesto a los centros y activistas pro vida en materia de embarazo. También ha adoptado la ideología de género, así como los mandatos sobre transgénero y anticoncepción que, en ocasiones, han puesto en peligro la libertad religiosa. Fijaos que nos muestran a Kamala Harris como precisamente no muy del bando católico, por todo lo que expone. Pero atención ahora, porque en Aciprensa, también medio católico, fijaos qué artículo escriben. ¿Qué significa que el candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos sea un católico post-liberal y por qué es importante? Pues aquí nos hablan de este senador, de J.D. Vance, que es el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, el segundo de a bordo de Donald Trump, para que me entendáis. Pues estad atentos, el artículo es largo, pero vaya cosas llega a decir. J.D. Vance, el candidato republicano a la vicepresidencia de los Estados Unidos, está a una elección de convertirse en el primer vicepresidente católico del Partido Republicano. Pero el senador de Ohio, que se postula junto a Donald Trump en la boleta del Partido Republicano, no es el típico conservador católico, al menos no el tipo que ha sido la norma en la política estadounidense durante el último medio siglo. En lugar de eso, Vance es un miembro autodenominado de la derecha postliberal, un movimiento político emergente que da la vuelta al guión conservador convencional y enfatiza el bien de la comunidad sobre la libertad individual. Interesante, lo del bien común en definitiva. Este enfoque controvertido, que está inspirado en la Iglesia Católica y es también objeto de controversia dentro de la misma, incluye el uso del poder estatal para asegurar sus objetivos. Otro rompimiento con el procedimiento estándar de la derecha estadounidense. Fijaos que lo que está diciendo es brutal. Primero, sí, viene a decir lo del bien común, como habla el Papa, por encima del individual, el bien común y como sea. Sí, en parte bien, pero ya sabéis todo lo otro, lo que ha llegado a implicar, y que llegará a implicar. Pero fijaos que esta parte es trascendental. Incluye el uso del poder estatal para asegurar sus objetivos. Esto ya es tremendo. En fin, si habéis visto esas conferencias en Carolina del Norte,
Estad atentos a lo que presentaremos en Chicago, si Dios quiere, dentro de pocos días, porque veréis cómo todo esto cuadra con la profecía, cuadra con lo que se viene a ese país y, en consecuencia, afectando al mundo entero. Y si Vance es elegido vicepresidente, el posliberalismo no solo moldeará la política federal de maneras nuevas e inéditas, también es probable que tenga un gran impacto en toda la perspectiva política de la derecha estadounidense, quizás especialmente entre los conservadores católicos. Espero que la elección de una fórmula Trump-Vance le dé al posliberalismo una renovada energía intelectual, sostuvo el teórico político Kevin Vallier, quien escribió un libro sobre el ascenso de los movimientos políticos, religiosos y antiliberales. Bueno, ya veis que se está hablando bastante de esto y por aquí eso no suena mucho, pero allí sí. Vallier anticipa que una vicepresidencia de Vance llevaría a que las ideas posliberales se vuelvan más comunes en los círculos conservadores. Esto es interesante, ¿eh? Los círculos conservadores irán hacia este tipo de ideas posliberales. Y haremos viendo en qué consiste todo esto aún más. El posliberalismo, como su nombre sugiere, es un rechazo del liberalismo. El liberalismo se refiere no solo a la visión del mundo de la izquierda política estadounidense, sino a una filosofía política más amplia que otorga una gran importancia a la libertad individual y es, sin duda, la perspectiva dominante en la vida política y social estadounidense. Sí, la libertad individual, ¿eh? Pues eso se va a ir al traste por el bien común. Los posliberales argumentan que el énfasis del liberalismo en la libertad ha sido a expensas del bien común de Estados Unidos, llevando a una sociedad fracturada a la devastación de las comunidades de clase trabajadora y a élites gobernantes sin lealtad hacia sus conciudadanos. Por tanto, debe haber ese cambio, ¿no? El orden liberal del mundo nos está agotando, sostiene Postliberal Order, una destacada publicación en línea del movimiento. En contraste con la innovación, el internacionalismo y el individualismo del liberalismo, los postliberales enfatizan la estabilidad, el nacionalismo y el deber comunitario, temas que fueron evidentes en el discurso de aceptación de Vance el miércoles pasado. En una ruptura con el Partido Republicano de antaño, el candidato a la vicepresidencia criticó el libre comercio y el globalismo. Condenó la invasión desastrosa de Irak, donde sirvió como marine, y denunció no solo a la clase gobernante en Washington, sino también a los barones de Wall Street. En contraste, Vance abogó por políticas económicas proteccionistas, moderación militar y por priorizar a los estadounidenses antes que a los extranjeros. Juntos, pondremos a los ciudadanos de Estados Unidos primero, sea cual sea el color de su piel, comentó el graduado de la Escuela de Derecho Yale, a quien los comentaristas han descrito como alguien que agrega peso filosófico al populismo trumpiano, referente al expresidente y candidato presidencial Donald Trump. Al igual que Vance, muchas de las figuras destacadas del postliberalismo son católicas. Incluyen a Gaiden Papin, un teórico político convertido en asesor del gobierno húngaro, al periodista Shorab Hamari, cofundador de la revista antiliberal Compact, y al filósofo político de la Universidad de Notre Dame, Patrick Deneen, autor de dos textos postliberales clave como Why Liberalism Failed y Regime Change, Towards a Postliberal Future. Estas figuras tienen claros lazos con Vance, especialmente Deneen, a quien Vallier describió como el paradigma del pensamiento postliberal. Vance apareció junto a Deneen en una discusión sobre regime change, cambio de régimen, en 2023, y adoptó el vocabulario del profesor al describir sus objetivos políticos como explícitamente antielitistas, explícitamente antirrégimen, destinados a reemplazar a los actuales burócratas del gobierno con administradores considerados comprometidos con el bien común de Estados Unidos. Ya veis por dónde va todo, ¿eh? En una posible señal de su cercanía, Deneen recurrió a las redes sociales tras la selección de Vance por parte de Trump como su compañero de fórmula para reiterar su política recientemente establecida de no hablar con periodistas. Cuando fue contactado por correo electrónico, declinó hacer comentarios para este artículo. Papin tampoco respondió a una solicitud de declaración.
Sin embargo, el líder de pensamiento postliberal emitió un comunicado describiendo a Vance como la elección ideal para llevar adelante la marca de populismo de Trump. JD combina una dedicación a la productividad doméstica, el realismo en política exterior y un profundo compromiso con el fortalecimiento de las familias estadounidenses y las comunidades que las sostienen. Es un hombre de profunda fe personal e integridad, un devoto de la familia, un amigo generoso y un patriota genuino, manifestó Denning. Bueno, ya veis cómo lo están poniendo, ¿no? Sin embargo, algunos católicos se preocupan de que Vance, un recién converso, haya caído bajo la influencia de pensadores que tienen sus propias agendas en mente. 3 de ellos acudieron a las páginas del Wall Street Journal el 21 de julio para expresar sus preocupaciones. Esperamos que el señor Vance no sea manipulado por una pequeña facción ansiosa de poder dentro de la Iglesia a la que se ha unido, escribieron. Bueno, fijaos cómo entre ellos, entre propios católicos, hay bastante división también, Catolicismo y posliberalismo. Los posliberales católicos se basan en gran medida en las enseñanzas de la Iglesia para defender sus ideas, particularmente en los papas preconciliares como Pío IX y León XIII, quienes enfatizaban las responsabilidades sociales y económicas hacia la comunidad. Los críticos contemporáneos del liberalismo en el catolicismo, como el filósofo Alasdair MacIntyre, también se citan prominentemente en las obras postliberales, al igual que el pensamiento político de Aristóteles. El catolicismo ha tenido durante mucho tiempo sus críticos del liberalismo y de ideologías relacionadas como el capitalismo. Pero desde la elección del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy y la enseñanza del Concilio Vaticano II sobre los derechos humanos en Dignitatis Humanae, los católicos estadounidenses que intentan avanzar en resultados políticos consistentes con las enseñanzas de la Iglesia han tendido a hacerlo dentro del orden liberal, apelando, por ejemplo, a las protecciones de libertad religiosa, el derecho a la vida y la importancia de lograr un cambio social positivo mediante el cambio cultural, no la imposición legal. Figuras que adoptaron este enfoque como George Weigel, Michael Novak y el padre John Neuhaus definieron los términos del compromiso político católico conservador durante décadas. Bueno, pues las cosas ya veis cómo van cambiando. Todo eso comenzó a cambiar en 2016. La sorprendente victoria populista de Donald Trump no solo indicó una gran insatisfacción con el statu quo liberal, sino también una oportunidad para que los críticos católicos del liberalismo promovieran su visión de manera sin precedentes. El postliberalismo y la teoría política relacionada, aunque más explícitamente católica, de las relaciones Iglesia-Estado, conocida como integralismo, ha sido especialmente popular entre los jóvenes católicos conservadores en universidades y seminarios de élite, incluso en Capitol Hill. ¿Os dais cuenta por dónde va todo? Esas relaciones Iglesia y Estado, esa separación que antes hasta los propios católicos en Estados Unidos lo defendían, ahora la cosa está cambiando radicalmente. Como nos dice la profecía que pasaría. Interesante, Pero los críticos del posliberalismo lo están rechazando, especialmente los católicos conservadores que abogan por trabajar dentro del orden liberal, no derrocándolo. Fijaos cómo aún hay gente que se resiste a eso siendo católicos. Y como siempre decimos, hay buena gente de verdad aún en todas partes. Dios aún tiene pueblo en todas partes. Y cuando conozcan la verdad, el mensaje del cuarto ángel, el final, harán el paso, uniéndose plenamente al redil de Dios. Ahora están en otros rediles esta gente, pero cuando conozcan la verdad, estos honestos van a integrarse al pueblo de Dios de lleno. Los autores de la reciente carta en el Wall Street Journal argumentaron que los pensadores postliberales se apartan de la enseñanza de la Iglesia al disminuir los derechos inalienables de las personas y las familias que son anteriores al Estado. El refrán frecuente de muchos postliberales, incluido a veces el senador Vance, es que el gobierno debería ser usado para remodelar la esfera privada de acuerdo con sus deseos, escribió el trío, que incluía a Andrea Picciotti-Bayer, de The Conscience Project, Richard Reins,
segundo del American Institute for Economic Research, y James Patterson de la Universidad Ave María. Patterson, un teórico político, comentó al National Catholic Register que el posliberalismo es un intento de rehabilitar el autoritarismo católico de derecha una vez prominente en Europa y América Latina durante los siglos XIX y XX. Bueno, yo diría prácticamente durante toda su historia. Pero fijaos que estos son contrarios a que esto suceda. Añadió que los posliberales han señalado el reinado de figuras como el dictador portugués António de Oliveira Salazar como superior a la Constitución estadounidense. O sea que, en definitiva, la Constitución de los Estados Unidos, cuando ellos manden, no estos que están en contra, que ahora estoy hablando de ellos, sino los de Vance y compañía, va a saltar por los aires, porque hay otras cosas que merecen ser superiores, parece ser. Impresionante, ¿eh? Estamos viendo la profecía a punto de cumplirse delante nuestro, lo escrito por los pioneros adventistas y especialmente Ellen White, la profetisa del Señor, en 1800 y pico, está a punto de cumplirse delante nuestro. ¿Y tanta gente aún duda de ello? Además, muchos católicos han criticado el reciente apoyo de Vance al acceso a la píldora abortiva, una transigencia de sus principios pro vida que probablemente fue necesaria para unirse a la fórmula de Trump. Los críticos sostienen que la decisión es inconsistente con los llamamientos postliberales del senador al bien común. Fijaos, una contradicción le muestran, ¿no? Otros críticos católicos, como la filósofa de la Universidad de Tulsa, Jennifer Frey, han argumentado que los postliberales están intentando promover una comunidad política más fuerte al intimidar a todos para que se unan. Vaya declaraciones, ¿eh? Con todas las disculpas a Denín, no creo que puedas alcanzar fines aristotélicos mediante medios maquiavélicos. No funciona así, comentó Frey recientemente en X, antes Twitter. Sin embargo, algunos posliberales católicos sostienen que sus prescripciones son simplemente una respuesta a la hostilidad sistemática de las instituciones estadounidenses y las élites que las dirigen. Élites que las dirigen, ¿eh? Lo que distingue al conservadurismo religioso de ayer del populismo religioso de hoy es menos un cambio en los principios que una alteración en las circunstancias, comentó Matthew Smith, cofundador de la revista antiliberal Compact. A medida que los creyentes religiosos han sido denunciados como fanáticos y excluidos de las principales instituciones de Estados Unidos, se han vuelto naturalmente más suspicaces de su funcionamiento. Ya veis, hay hasta revistas antiliberales. El posliberalismo de Vance. Vance tiene influencias intelectuales, además de los postliberales católicos, como el filósofo ateo neoreaccionario Curtis Yarvin y el multimillonario libertario Peter Thiel. Pero el posliberalismo ocupa un lugar único en el arsenal intelectual del candidato a la vicepresidencia, dado su vínculo con su fe católica relativamente nueva. Vance cita explícitamente la importancia de las perspectivas católicas adyacentes al posliberalismo en la historia de su propia conversión, como el relato de San Agustín sobre la depravación de las élites romanas en la ciudad de Dios. Vance también le dijo al escritor conservador ortodoxo Rod Dreher que sus puntos de vista sobre la política pública y sobre cómo debería ser el Estado óptimo están bastante alineados con la enseñanza social católica y que la enseñanza de la Iglesia fue una de las cosas que lo atrajo al catolicismo en particular. Vance ha dicho que San Agustín influye en sus posiciones políticas y el senador eligió al doctor de la Iglesia como su santo de confirmación cuando ingresó a la Iglesia en 2019. Esa conversión fue facilitada por dominicos de la provincia de San José, algo irónico, dado que los dominicos de la costa este han apoyado evaluaciones escépticas del posliberalismo, al menos a nivel institucional. Sí, al menos a nivel institucional, porque los dominicos, ya sabéis que precisamente fueron los que persiguieron más a los auténticos cristianos en esos siglos XII, XI, XIII. Vaya, bueno, entre ellos habrá de todo, habrá gente sincera también, puesta en el error, pero ya sabéis que con ellos no se puede jugar.
En otra poderosa indicación de sus compromisos postliberales, Vance se tomó un descanso de la campaña durante su carrera para el Senado en octubre de 2022 para hablar en una conferencia postliberal que se llevó a cabo en la Universidad Franciscana de Steubenville. La conferencia fue organizada por Hamari e incluyó figuras como Denin y Papin como oradores principales. El movimiento postliberal ha estado ganando fuerza en los círculos intelectuales católicos durante años. Pero con un adherente como Vance, a un paso del segundo cargo más alto del país, tiene la oportunidad de tener un impacto mucho mayor. Y vaya que se lo va a tener. La importancia de este momento fue evidente el jueves pasado, cuando Donald Trump mencionó a su nuevo compañero de fórmula en la Convención Nacional Republicana. Mirando a Vance durante su discurso de cierre de convención, Trump compartió un consejo sencillo con su aparente sucesor. JD, vas a estar haciendo esto durante mucho tiempo, así que disfruta el viaje. Si ese es el caso, entonces los conservadores católicos también deberían prepararse para un viaje, uno que podría llevar a la derecha estadounidense en una dirección decididamente postliberal. Este artículo original apareció también en The Catholic Register. Así Prensa lo pasó y lo publicó también, así traducido al español. Ya veis qué situación se está gestando en Estados Unidos. Y sí, hemos hablado de guerra civil, pero hemos de hablar lo que acontecerá después de esa guerra civil, donde se volverá a un cristianismo, entre comillas, donde la separación Iglesia-Estado va a saltar por los aires, donde la Constitución de los Estados Unidos va a ser arrinconada y dejada totalmente de lado, por no decir aplastada. Porque eso es necesario que acontezca para que impongan la ley dominical y puedan ir contra el sábado de Dios, contra esos auténticos guardadores de ese santo día que sigue siendo la señal de Dios para su pueblo. Y la gente no tiene idea de por qué está pasando esto. Podrán discutir a nivel político, eso está hacia aquí, eso va hacia allá, esta idea es mejor que la otra, yo soy partidario de esto y no de lo otro, pero esto en verdad es una cuestión religiosa. Una cuestión, en verdad, de Satanás contra Cristo, de Satanás y sus ángeles y los esbirros que utilizan la tierra para ir contra Cristo y sus ángeles, pero en forma de quién, básicamente. Contra los que puede ir, que no es contra ellos directamente, pero sí contra el pueblo de Dios que está aún en la tierra. Y todo esto se está cociendo delante nuestro. Y las profecías lo decían. Y aún hay gente que dice que Ellen White no era profetisa del Señor porque cuando escribió eso en los años 1800 y pico, decían que era imposible que eso aconteciera en Estados Unidos, que era una solemne tontería. Pues mira por dónde aquí lo tenéis. Y por eso sigo recomendando que leáis el libro El conflicto de los siglos, de Ellen White. Nosotros cada semana estamos leyendo una parte y la vamos comentando. Y, desde luego, cómo va cuadrando todo a la perfección. Allí también habla, en cierta forma, de esos personajes como los dominicos, que fueron contra el pueblo de Dios ya en esos años. Y de eso trataremos también en los temas de los cátaros, si Dios quiere. Y vaya cosas vamos a mostrar. Pero es que sí, se va a volver a lo de antes. Separación Iglesia-Estado va a ser dinamitada. Y en consecuencia pasará lo mismo que antes. Persecución contra el pueblo de Dios auténtico. Y allí muchos se deberán definir. Hacerse del pueblo de Dios de verdad y los que ya están en el permanecer, o dejarlo todo y pasarse al bando contrario, para llegar a ser hasta opositores. Y eso estamos llegando rápidamente, y muchos no son conscientes de esto. Nuestro deber es seguir diciendo la verdad, seguir proclamando la profecía para que la gente vea que el cumplimiento es auténtico, es literal, y todo está a punto para el regreso de Cristo. Pero antes, todas estas cosas y más que vamos comentando en otras conferencias deben acontecer. Pero bien, dicho todo esto, Trump describe a Kamala Harris como una lunática que quiere ejecutar bebés hasta en el 9º mes de embarazo. Ella sería la extremista de extrema izquierda más radical que jamás haya ocupado la Casa Blanca, dice.
Ya ves, la división totalmente manifiesta, abierta. Sí, claro, eso siempre pasa en la política en Estados Unidos y en tantos otros países. Pero es que realmente se están atacando de un modo que da asco. Da asco pensar que son los dirigentes de la gran nación los que están haciendo esto. Piensa, si estos hacen esto, ¿qué van a hacer los demás? Pues es lo que está pasando en tantas partes donde la política se está convirtiendo en un salpicadero de insultos, de difamaciones, tergiversaciones, y todo por obtener un poder. En fin, ¿qué es lo que hay? Y gracias a Dios aún deben quedar algunos políticos en todas partes que son personas de verdad, sinceras, honestas, buenas personas. Pero parece ser que cada vez escasean más. Y viendo el panorama final de la profecía, no es de extrañar. Bueno, mirad qué dice aquí. El magnate que viajó en un estado clave en el que tiene ventaja y que debe ganar si quiere cerrar el camino de la victoria a los demócratas, señaló que la vicepresidenta es la fuerza impulsora ultraliberal detrás de cada catástrofe de Biden. Trump, que es conocido por darle apodos peyorativos a sus contrincantes, se refirió a la vicepresidenta como Lion Kamala Harris, mentirosa Kamala Harris, y criticó su trabajo en la Casa Blanca, sobre todo con respecto a su manejo de la política de inmigración en Estados Unidos. Nunca ha habido una lunática así en la Casa Blanca. Ella sería la extremista de extrema izquierda más radical que jamás la haya ocupado, apuntó el candidato republicano y añadió que es demasiado liberal también en materia de aborto. Quiere abortos en el 8º y 9º mes de embarazo. Eso es la ejecución de un bebé, dijo. Y así, ya veis cómo la división cada vez es más clara. El país más fragmentado. Y aparece también este artículo. Trump afirma que Harris, cuyo marido es judío, está totalmente en contra del pueblo judío. De hecho, ella es la primera vicepresidenta que tiene un cónyuge judío, y de esto ya tratamos hace años. Pues mirad ahora lo que sale aquí. Donald Trump afirmó sin fundamento que Kamala Harris está totalmente en contra del pueblo judío, aparentemente olvidando o ignorando el hecho de que su marido es judío. En un mitin en Charlotte, en Carolina del Norte, el miércoles por la noche, el candidato republicano criticó a su probable rival en las elecciones presidenciales por no haber asistido al discurso del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en una posesión conjunta del Congreso más temprano ese mismo día. Pero Trump parecía completamente ajeno a la existencia del segundo caballero, Doug Emhoff, el primer cónyuge judío de un vicepresidente en la historia estadounidense, cuando hizo su afirmación infundada de que Harris estaba en contra del pueblo judío. Lo que está haciendo ahora es huir de Israel, dijo Trump en su mitin. Se niega a ir a Bibi Netanyahu, está en Washington, se niega a estar allí. La oficina de Harris dijo que no pudo asistir a la sesión conjunta en el Capitolio debido a un viaje previamente programado a Indianápolis, pero que planeaba reunirse con Netanyahu el jueves, según The Hill, cosa que ya ha hecho. Aunque estés en contra de Israel o del pueblo judío, preséntate y escucha el concepto, continuó Trump. Pero ella está totalmente en contra del pueblo judío. El expresidente reiteró entonces sus críticas a los judíos que votan por el partido de Harris. Me sorprende que los judíos voten por los demócratas cuando están siendo tratados de manera tan irrespetuosa y tan mal, dijo. Me sorprende, es chocante, no lo entiendo, no lo entiendo. Bien, pues ya veis el tipo de declaraciones. Sí, ella no estuvo cuando Benjamín Netanyahu estuvo en Washington hablando y otros tantos demócratas tampoco estuvieron. Bien, pues esa es la conclusión que extrae y así populariza al público Donald Trump. ¿En verdad alguien cree que puede llegar a la presidencia de Estados Unidos sin apoyar a los judíos? Ni por un bando ni por el otro, ¿eh? Pero mirad cómo continúa esto. En la previa de su reunión con Netanyahu, Trump pide que se acabe rápido la guerra en Gaza. El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump explicó este jueves que quiere que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, termine rápido la ofensiva en la franja de Gaza porque la ofensiva está diezmando la imagen internacional de Israel. En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, el magnate neoyorquino afirmó que el gobierno israelí no es muy bueno gestionando sus relaciones públicas y añadió que la guerra ya ha durado demasiado tiempo.
Quiero que termine el trabajo y que lo termine rápido, porque están siendo diezmados por esta mala publicidad, expresó el político republicano, quien recalcó que los rehenes deben ser liberados cuanto antes. Trump afirmó además que si él hubiera sido presidente de Estados Unidos, no habría ocurrido el ataque del brazo armado de Hamás contra Israel del 7 de octubre pasado, que derivó en la actual ofensiva israelí sobre Gaza. El exmandatario hizo estas declaraciones con motivo de la visita de Netanyahu a Washington. O sea que, según él, esto se tiene que acabar ya. Kamala Harris, tras reunirse con Netanyahu, lo hizo, ya lo veis, dice, llegó la hora de poner fin a la guerra en Gaza. Sí, también lo dice ella. La vicepresidenta de Estados Unidos y futura candidata demócrata Kamala Harris reivindicó tras reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu que llegó la hora de poner fin a la guerra de Gaza con un acuerdo de alto el fuego y la liberación de los rehenes. Acabo de decirle al primer ministro Netanyahu que es hora de que se cierre el acuerdo. Así que a todos los que han estado pidiendo un alto el fuego y anhelan la paz, los veo y los escucho. Hagamos el acuerdo para conseguir un alto el fuego y poner fin a la guerra, declaró Harris al final del encuentro. Harris se había fotografiado previamente con Netanyahu, pero compareció sola, con un mensaje que se apartó levemente de la línea del presidente Joe Biden con una mayor empatía hacia los palestinos. Se lo expliqué al primer ministro, mi gran preocupación por la escala de sufrimiento humano en Gaza, incluyendo la muerte de demasiados civiles inocentes, dijo la vicepresidenta. Lo que ha pasado en Gaza en estos últimos 9 meses, esas imágenes de niños muertos y personas desesperadas que huyen, algunas por segunda, tercera o cuarta vez, no podemos mirar para otro lado ante estas tragedias, no podemos permitirnos quedarnos insensibles ante el sufrimiento, dijo Harris. También tuvo palabras de solidaridad con los rehenes israelíes en manos de Hamás, y en particular los que también tienen nacionalidad estadounidense, a quienes citó uno a uno por su nombre. En lo que pareció un llamamiento a los votantes estadounidenses, argumentó que el conflicto de Gaza no es binario, de buenos y malos, y que hay que entender la complejidad y los matices de la historia de la región, y por ello llamó a condenar el antisemitismo, la islamofobia y todo tipo de crimen de odio. Dentro de las señales que ha dejado Harris de un nuevo tono hacia Israel, fue la gran ausente, como presidenta del Senado estaba invitada, en el discurso que Netanyahu dio ante el Congreso de Estados Unidos, donde prometió continuar la guerra contra el grupo terrorista islámico Hamás hasta la victoria final. O sea que pueden decir muchas cosas, pero Netanyahu dice, ellos seguirán hasta la victoria final. En fin, y ya sabéis lo que irá pasando, ¿no? Hemos hablado tantas veces ya de eso. Pero aún ha habido otra reunión. Netanyahu se reúne con Musk en Washington. ¿Y de qué trataron? Pues miradlo. El dueño de X, Tesla y SpaceX hizo una aparición sorpresa en Washington para presenciar el discurso de Netanyahu ante una sesión conjunta del Parlamento. El multimillonario se sentó en un palco privado junto a la esposa del mandatario, Sara Netanyahu, soldados israelíes y al menos un ex rehén de Hamás. Previamente, Musk afirmó que el Partido Demócrata estadounidense se ha vuelto abiertamente antisemita, después de que la representante demócrata Rashida Tlaib llamara criminal de guerra al primer ministro israelí tras su discurso, el cual fue boicoteado por aproximadamente la mitad de los congresistas de ese espacio político. Durante su disertación, Netanyahu prometió lograr una victoria total en Gaza y luchar hasta destruir las capacidades militares de Hamás. En medio de aplausos y elogios de un público mayoritariamente republicano, Tlaib levantó un pequeño cartel en el que se leía «culpable de genocidio y criminal de guerra». ¿Y de qué trataron ellos entre sí? Bueno, aquí lo pone. Discutimos las oportunidades y desafíos de la inteligencia artificial, su impacto en la economía y la sociedad, y exploramos formas de cooperación tecnológica con Israel, afirmó el primer ministro del país hebreo. O sea que mientras van haciendo negocios, van hablando de cómo ir dominando todo, y además, cómo no, va apareciendo todo este tipo de declaraciones que desde luego lo único que hacen es ir poniendo dos bandos cada vez más radicalmente contrarios. Y sí, todo se sigue preparando para esa guerra civil. Todo se sigue preparando para lo que vendrá después, que aún va a ser peor. ¿Peor? Sí, aún peor. Pero hemos de seguir diciendo las cosas como son. Y todos son las señales para que Cristo vuelva. Y gracias a Dios que Él pondrá punto y final
a tanta barbarie, a tanta barbaridad que se ha hecho, se hace y aún se hará, y dará fin a esos 6.000 años de pecado en 2031, cuando Cristo vuelva y diga, se acabó. Qué ganas de que ese momento llegue. Maranata 2031. Dios os bendiga.